¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, tu canal cristiano de comunicación, te presentamos el espacio ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. ¿Sabías que es más que un programa de audio? Es un desafío a conocer mejor la palabra de Dios y saber más de aquellas cosas que están escritas en la Biblia Y que no siempre las sabemos. ¿Sabías que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios? ¿No lo sabías? Pues lo puedes leer en el Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 10 y versículo 17. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. Hay muchas más cosas de la palabra de Dios que aún no las sabemos, pero que iremos descubriendo juntos en el programa ¿Sabías qué? En este canal de radio. Luz a las Naciones. Una voz de salvación a tu corazón. En el capítulo de hoy de este programa ¿Sabías qué? Ivris, ivrisin, ivristis. Las palabras del orgullo impío. Hola amigos de nuestro canal Luz a las Naciones y seguidores de este espacio ¿Sabías qué? Continuamos con los 3 vocablos que estamos estudiando que adquirieron un determinado uso, casi estándar, en el griego coloquial contemporáneo del Nuevo Testamento. ¿Sabías que en los papiros estas palabras son insistentemente usadas en conexión con la conducta ultrajante, insultante y humillante? La Septuaginta en 2 de Samuel capítulo 10 nos ilustra muy bien este caso. Entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles porque ellos estaban en extremo avergonzados, y el rey mandó que les dijeran: «Quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba, y entonces volved». Ese trato fue un insulto, ultraje y humillación pública, todo combinado. Ahora volvamos al uso que el Nuevo Testamento hace de estas palabras. En una ocasión se emplea simplemente respecto del desastre que siguió a un viaje por mar que se hizo contra el consejo de Pablo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 27 y versos 10 y 21, lo podemos leer. Varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: «Habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida». En otra ocasión, uno de los escribas se queja de que Jesucristo los afrentaba, ivrisin, cuando los denunciaba. Lo podemos leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 45. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo: «Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros». La palabra ivristis, que significa hombre de arrogante insolencia, se usa para describir uno de los pecados característicos del mundo pagano, es decir, el orgullo del ateísmo. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Una vez usa Pablo ivristis para describir su propia conducta para con la iglesia cuando la perseguía. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad.
En aquellos días Pablo, viendo a la iglesia herida y humillada, se deleitaba salvajemente. Nada mejor que esta palabra para expresar cuán inhumano perseguidor había sido Saulo. Ivrisin se usa 2 veces respecto del trato que Pablo recibió de manos de sus perseguidores durante sus viajes misioneros. Se utiliza con referencia a lo que le sucedió en Iconio. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos. Y en Filipos. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Y en la 2 de Corintios, en el capítulo 12 y versículo 10, Pablo incluye las diversas formas de sufrimiento que Ivris le causó. El cristiano no solo tenía que sufrir la crueldad, sino también la humillación pública. Pero el uso más sugestivo de todos, el que condensa todo el significado de las palabras, está en Mateo capítulo 22, versículo 6, donde se utiliza respecto de la conducta de los hombres que afrentaron y mataron a los mensajeros que el rey, con motivo de las bodas de su hijo, les envió para notificarles que estaban convidados. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas éstos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: Decid a los convidados: He aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. En este pasaje tenemos la mismísima esencia del pecado. Dios envía su invitación al mundo y los hombres la rechazan. Eso es orgullo en su máxima expresión. Eso es el hombre alzándose en contra de Dios, desafiando orgullosamente a Dios, olvidando que es criatura y que Dios es creador, volviendo despectivamente la espalda a Dios. Todo esto equivale a decir que el hombre está hiriendo deliberadamente a Dios, pues el pecado quebranta continuamente el corazón de Dios, mucho más de lo que pueda quebrantar su ley. Todo esto es el hombre humillando públicamente a Dios, pues la cosa más humillante del mundo es ofrecer amor y que ese amor sea tratado a patadas y rechazado. Ivris es crueldad y orgullo mezclados. Es el orgullo que hace a un hombre olvidar a Dios, y la arrogante soberbia que le induce a pisotear los sentimientos de sus semejantes. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. La pregunta de esta semana. ¿Sabías que antes de la caída es la altivez de espíritu? ¿Y sabías que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde? Pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cuál es tu respuesta? Llámanos con ella al teléfono gratuito 910 18 13. O escríbenos un correo electrónico a info@fmradioluz.com. Te enviaremos una Biblia o un ejemplar del Nuevo Testamento sin ningún compromiso por tu parte. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Esperamos en el próximo ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Cosas
que debemos saber.